que ver con la división celular, el acelerador o el freno ha dejado de funcionar. Es cuando la célula pierde su carácter apoptótico y cuando la célula se transforma en una célula inmortal, mientras haya alimentos. Típica célula GELA en los laboratorios es de la mujer que tuvo cáncer y sus células siguen viviendo en los laboratorios. Lo que perdió fue ese sistema de freno y se sigue dividiendo. Entonces, cuando hablamos de efectos oncogénicos, es que el campo magnético, por una serie de vías no totalmente dilucidadas, puede actuar y hacer que perdamos ese freno. Y la otra son las vías no oncogénicas, que simplemente no la vamos a tocar acá, son bastante más complejas, porque ya tenemos argumentación muy fuerte para el primer campo. Entonces tenemos que hay cóctel de contaminantes en donde hay, por ejemplo, materiales y energía que no son, por ejemplo, los campos magnéticos, que conjuntamente con estos campos van a generar efectos oncogénicos y no oncogénicos. Es decir, siempre mantenemos presente la importancia de lo que es los niveles, las complejidades y sobre todo siempre están actuando cócteles, no solamente formas aisladas de contaminación. Campos magnéticos y cáncer, la primera referencia lo hace en Estados Unidos el NIHS, que es un organismo, tengo gente aparte amiga hace mucho tiempo. Ellos en 1998, es una fecha interesante, es el año en que un equipo liderado por ingenieros hace el anteproyecto de lo que es la resolución 77 en 1998 de la Secretaría de Energía, tan malamente manejada por las autoridades eléctricas. Decía, en el mismo año que se hace ese proyecto bastante incompleto y con muy poca buena ciencia detrás, en ese mismo año, en Estados Unidos, el NIHS establece que los campos magnéticos de frecuencias extremadamente bajas pasan a integrar el grupo que establece el PROPONIS, que es doble, posible cancerígeno humano. Eso fue una de las primeras referencias. Pero lo más fuerte va a pasar en el año 2000. En el año 2000, el grupo de trabajo de Albon y colaboradores publica un trabajo, un metaestudio. O sea, un metaestudio es un estudio en donde yo tomo estudios epidemiológicos, en su mayor parte de caso control parciales, o sea, parciales para lo que es este metaestudio, en donde tomo estudios que han sido hechos, han sido presentados en la lista con referato y tienen una significación estadística importante. Entonces, el grupo de Albon lo que hace es analiza 9 estudios epidemiológicos. El universo total era 3.203 niños con leucemia y 10.338 niños de control. Ellos, para 44 niños con leucemia y 62 niños control, con exposiciones iguales o superiores a 0,4 microtesla, ellos advierten que el riesgo de que contraigan leucemia aumenta en 2 veces, con un extremo mínimo de 1,27 y un máximo de 3,13. Y con una significación estadística tremendamente fuerte. Básicamente, la conclusión del trabajo del equipo de Albon es que la exposición crónica a campos magnéticos que son iguales o superiores a 0,4 microtesla puede llegar a duplicar el riesgo de leucemia infantil. Ese mismo año, otro equipo, con el cual tiene relación por otro lado Albon, que es el equipo de Greenland y colaboradores, ellos son de la Escuela de Salud Pública, de la UCLA. Greenland y colaboradores, ellos trabajan con 12 estudios epidemiológicos, o sea, un metaestudio, pero basado en 12 estudios epidemiológicos, y ellos encuentran que exposiciones iguales o mayores a 0,3 microtesla aumentan el riesgo de que se contraiga leucemia en niños, leucemia infantil,
sobre todo leucemias linfoblásticas, era de 1.7 veces, con un mínimo de 1.2 y un máximo de 2.3. Me parece importante en este punto, antes de pasar a lo que son los otros elementos técnicos que soportan esto, es que tanto el trabajo del grupo de Albon como el grupo de Greenland pasa a ser tan fuerte que la OMS hace una publicación que es muy interesante, que es Salud Ambiental y Efectos sobre Niños. Entonces la oficina de la OMS en Roma, este trabajo lo coordinó una amiga con quien estamos haciendo un estudio en este momento en Chaco. Ella pertenece a la UCLA, por ese momento estaba en la OMS, y ella justamente conduce una revisión de todos los factores, agentes energéticos, materiales, que representan riesgo para la salud de los niños. Y justamente lo que hace este trabajo es enfatizar los trabajos por la fuerza estadística que tenían de Albon y de Greenland. Y además incluyeron algo que ya vamos a ver enseguida, porque el AGNIR, que es un grupo asesor sobre radiación ionizante, en el año 2001, o sea, un año después de la publicación de estos dos trabajos, determina que un campo de 4 miligauss, o sea, de 0,4 microtesla, comillas, está asociado con una duplicación del riesgo de leucemia en niños menores de 15 años. Es decir, ellos asumen que para el rango 0,15 hay un riesgo duplicado. Ese mismo año hay un organismo que es un organismo muy interesante, que es el IARC. El IARC es un laboratorio de escaneo de energías y de materiales. El IARC funciona en Lyon, en Francia. Depende de la Organización Mundial de la Salud, pero tiene independencia absoluta desde el punto de vista intelectual. Es el organismo que nos da los listados de cuáles son los factores, cuáles son los agentes que son oncogénicos, y tiene su propia categoría. Clasifica grupo 1, grupo 2A, grupo 2B, grupo 3, y tiene también un nombre. Grupo 1 es cancerígeno humano cierto. Por ejemplo, las dioxinas son un compuesto orgánico persistente que se produce, por ejemplo, cuando hay combustión en sustancias cloradas, sobre todo que tienen anillos bencénicos. En el caso de la TCDD, que es tetraclorodioxina, que es una dioxina, esa es una sustancia del grupo 1, cancerígeno humano cierto. Otra sustancia muy común como contaminante natural en Argentina, arsénico, es también grupo 1, cancerígeno humano cierto. Está el grupo 2A, que es probable cancerígeno, y el grupo 2B, que es posible cancerígeno humano. Lo que hace el IARC, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, en el año 2001, es colocar a los campos magnéticos de frecuencias extremadamente bajas en el grupo 2B. Mal puesto, no está puesto en el grupo 3. El IARC no lo ha excluido de análisis, el IARC lo coloca en el grupo 2B. Cuando la OMS, la Oficina Europea de la OMS en Roma, hace el estudio coordinado por Odile von Ehrenstein, que es justamente la médica con quien trabajamos en otro tema, ella le encarga el trabajo justamente sobre cáncer a un especialista en lo que es escaneo de cáncer a nivel de distintos agentes, y es en ese lugar en donde se enfatiza la importancia del trabajo de Greenland y colaboradores, el trabajo de Albon y colaboradores, y allí se incluye la firme y clara inclusión del IARC de los campos magnéticos de frecuencias extremadamente bajas como posible cancerígeno humano, pero con un pequeño agregado. Si ustedes ven el listado del IARC, ustedes por internet lo pueden ver por listado alfabético o lo pueden ver por grupos, ustedes van a ver que dice que campos magnéticos de frecuencia extremadamente bajos, y entre paréntesis dice niños. Es decir, que básicamente está concentrado la evidencia técnica sobre justamente los
trabajos de Greenland, los trabajos de Albon. Y me parece importante agregar un trabajo que hace el grupo de Cabuto en el año 2006. Ellos trabajan con 312 niños, también en el rango de los 0 a los 15 años, con leucemia linfoblástica aguda y leucemia mielocítica aguda. ¿Qué es lo que ellos toman? Ellos tienen un control de 603 niños y tienen un caso y un control. En el caso son todos niños que están expuestos a campos iguales o inferiores a 0,4 microtela, un control que está a campo de 0,1 microtela. Por ejemplo, si yo midiera, traigo el aparato y mido campo magnético en este punto, seguramente la medición daría 0,1, 0,08, 0,09. Es un poco el fondo que tendríamos nosotros de justamente de radiación no ionizante magnética de frecuencias extremadamente bajas en este punto. Si yo trasladara el aparato a este punto, posiblemente sumiría 0,8, 0,9 microtesla. ¿Por qué ellos eligen el control del 0,1? Ellos eligen una cifra control que es habitual. 0,1, 0,2 microtesla son cifras muy habituales en los ambientes en que nosotros normalmente nos movemos. Entonces, el control, por eso se elige 0,1 microtesla. Y lo que ellos se encuentran, esto es traducido directamente, nuestros resultados proveen información adicional, piensen que están todo lo que hemos visto antes, de que altas exposiciones, en este caso continuas, a campos magnéticos fueron asociadas con un alto riesgo de leucemia en niños, particularmente en leucemia linfoblástica aguda, que justamente muchos de los casos que se encontraron en los trabajos anteriores. Y hace muy poquito, que es Ole Johansson, que es un buen amigo, él trabaja en el Instituto Karolinska en Suecia. Johansson reúne a un grupo de investigadores y lo que ellos analizan son los límites de exposición recomendados a campos magnéticos, y ellos deciden que en base a la evidencia disponible, el panel científico de Selectum que se reúne en el Karolinska, el panel no es del Karolinska, sino que se reúne en el Karolinska en Suecia, y ellos determinan, fíjense este valor,